¿Cómo amanecieron? ¿Cómo están ustedes? Buenos días, maestra. ¿Listos y preparados con el material que necesiten para tomar apuntes? Porque una cosa es la presentación y otra es la explicación. Sí, maestra, sí. De acuerdo. Voy a quitar el video porque está fallando la velocidad de internet, pero voy a dejar activo el audio y voy a compartirles la presentación que ya tienen ahí en sus archivos. Les aclaro que esta actividad que van a subir como tarea tiene que ser de los textos de Lotman. Ay, ¿qué es esto? ¿Lo pueden ver? Sí, maestra, sí. Sí. De acuerdo. No sé qué estoy viendo aquí. ¿Qué es esto? Se me abrió otro archivo de la Escolástica al Humanismo. Es lo que les estoy compartiendo. Sí, maestra, es lo que estamos viendo. Nada más que aquí aparece un letrerito que dice que es la tercera diapositiva. No sé si a lo mejor sea algo que tiene que ver con eso. A ver, es que se me está bloqueando el... ¿Me pueden escuchar? Sí, maestra, ya la tenemos de vuelta. Tuve que entrar al iPad porque la computadora se cerró el, el, este, el equipo y no lo puedo abrir, pero no veo nada. Otra vez está de la Escolástica al Humanismo. Déjenme ponerlo. No, Sésamo, no quiero eso. Pero en el iPad no les puedo compartir. Pues si quiere, maestra, si está subida que me parece que sí, la presentación aquí en el Teams, pues la podemos proyectar nosotros, ¿no? Bueno, compartir aquí en el Teams. Sí, me hace favor porque Ujú. mi iPad no me da acceso, pero súbanlo ustedes. Ujú. Sí, Yo, déjame la reviso. yo sí la tengo abierta en la computadora.
Voy a cerrar otros archivos para que no use tanto, porque internet sí tengo, pero lo tengo súper lento. Nunca me había sacado de Teams. A ver, parece que ya me permitió. Ya. Ya no se preocupe, Emerson. Ah, ¿ya pudo, maestra? Sí, es que apagué el iPad porque estaba con el eco. Ya, Ah, ya. ok. A ver si ahora sí ya se ve, ¿verdad? Sí, se ve. Aparece negra la pantalla, se me hace que está cargando. A ver si ahorita aparece. Ok. Dice unidad 3, la interrelación entre semiótica y cultura, la semiósfera. ¿Ya se pudo? Se me hace que no, maestra. Bien, entonces las voy Ah, ya. a... Ahora sí, ahora Ya aparece. Ya, sí, es ya. que está en PowerPoint, entonces, pero la otra opción es el PDF que les subí a ustedes. Eh, Antes de esto, voy a empezar a grabar para que ustedes tengan clarificados algunos puntos que les voy a explicar. Pero antes de iniciar la grabación, quería decirles que recuerden que si el material que aparece en sus lecturas, resumen de lecturas, de conceptos básicos de la semiósfera, está copiado de aquí, no les voy a poner calificación. Eso es fundamental. Yo necesito que realmente lean porque no me van a entender si están copiando lo de aquí. La presentación no es únicamente este, lo que yo explique, es indispensable la lectura previa. Bien, de los 3 puntos específicos, en esta tercera unidad vamos a trabajar en primer término el aspecto de la cultura. Todo lenguaje, todo signo procede de formas sociales y culturales que están socialmente establecidas y aceptadas. Por eso cuando escuchamos una palabra, aquí le llamamos a las palabras signos lingüísticos, hay signos icónicos, hay signos que son imágenes, pero en este caso están dentro de una estructura cultural. Esta estructura cultural está centrada en el espacio en que se genera este signo. Si comparáramos con nuestro español con el español de otras regiones de América Latina, pero incluso de España, vamos a encontrar una gran distinción en el signo, que para nosotros no españoles, sino mexicanos, pero hablamos español, pero es español mexicano. Hay una infinidad de palabras comunes en España que no lo son aquí. Entonces, por ejemplo, cuando
dicen los niños, vamos a jugar a brincar la cuerda, allá es la comba. Entonces, comba aquí no tiene sentido porque no es un signo, y aquí está, culturalmente reconocido por nuestro espacio. Por eso hay el sentido del texto en función del autor y el lector, pero aquí incluimos la tradición y el contexto. Cuando mencionamos los aspectos del signo desde la historia, el énfasis que tiene para nosotros historiadores el trabajo del lenguaje es fundamental. Ya lo habíamos visto en unidades previas, el impacto que tiene el signo como proceso comunicativo en función de nosotros lectores de textos antiguos y la necesidad de identificar ese signo en el contexto en que se generó, porque como trabajamos épocas distintas a la nuestra, la tendencia es a verlas desde aquí, desde nuestro propio momento histórico. Esa es la primer falla para cualquiera que lee un texto o un documento generado en otro momento de la historia. Tiende a ser algo tan evidente como tratar de ver a la sociedad griega actual como la sociedad griega de la época de Platón o de Alejandro Magno. No tiene sentido. La sociedad vista, la sociedad griega de la actualidad con la historia de Grecia, como tampoco tiene sentido ver a nuestro propio momento histórico, no sé, ayer, hoy a las 6 de la mañana, ya es un evento histórico, todo pasado, inmediato, mediato o a largo plazo, es histórico, no necesariamente historiable, pero es histórico. Y el problema está en la transformación del signo. El significado del signo es el primer fundamento. El otro es en qué lugar, en qué estructura cultural, social se generó. Tendemos a ver naciones que en sí mismas históricamente no tienen sentido. Y de ahí la importancia de darle su propio aspecto al signo en el momento histórico. Y entonces, cuando vemos la historia como signos con significados, estamos viendo los procesos temporales, pero aquí están también los espaciales. El espacio en que se genera ese signo y el momento que se está trabajando no tienen sentido si no lo identificamos de manera correcta, pero hacia su propio mundo. Es lo que Leopold von Ranke decía cuando tenía que verse la historia no como un cadáver, sino como algo vivo, pensando en aquellos acontecimientos y aquellas personas como seres vivos, con pasiones, con emociones, con sentimientos como nosotros.
Si vemos la historia como si fuera algo plano, no tiene sentido. Y desde luego, el proceso de reelaboración del conocimiento histórico, además de la idea de causa y efecto, que tiende a ser más lo general, en realidad no es tal. Nosotros sabemos que la historia no son causas y efectos, son una serie de concatenaciones cuyos efectos en realidad se pueden ver a largo plazo. Pudo haberse dado ya la causa y todavía no vemos el efecto de. O sea, cada actividad de los seres humanos es distinta. Pero aquí lo que rescatamos es la memoria cultural de aquel pasado, pero desde las características del signo. Y entonces aquí es donde el texto, que aparece como una historia plana, inamovible, porque son libros. Si vemos el texto en un libro, pero texto es todo. Texto es una nación, texto es un personaje, es una institución, pero si lo trabajamos como libro, si ustedes ven los documentos que están trabajando para el análisis semiótico, ustedes observan que aparentemente es algo plano, inamovible, que así lo escribí y el autor, y así se va a leer. Ustedes para este momento ya saben que no funciona de esa manera, que el texto está diciendo algo más, no solamente por la identificación del tipo de signo, sino que una cosa es lo que contiene y otra cosa es la que expresa. Y no llegamos todavía al 100% de la expresión. Esto se recupera en el análisis del discurso, porque ahí se trabaja lo que se contiene, lo que se expresa y lo que no está diciendo, pero que también es válido, es viable. Bien. Desde la perspectiva de acceso a este pasado a través del signo, tenemos que entrar al conflicto del emisor, pensar que todo documento está emanado desde una perspectiva que tiende a ser subjetiva. Nosotros aplicamos la objetividad, los métodos de la ciencia histórica para eliminar aspectos subjetivos y buscar lo que el texto dice por sí mismo, pero aquí mismo, dentro del proceso semiótico, vemos al otro como sujeto, no como objeto, pero un sujeto que tiende a describir ese pasado desde su propia visión, es decir, su parcialidad. Todos tenemos esas experiencias de la parcialidad. Hablamos desde nuestro propio espacio. No estamos diciendo la verdad, decimos nuestra verdad. Históricamente ha pasado así. Cada uno habla desde su propio lugar y su propio momento. Y aquí lo fundamental es que en el proceso interpretativo también vemos al emisor.
En este momento todavía estamos en conflicto con el signo, pero aquí también el emisor va a ser parte fundamental. ¿Sí? Y aquí entramos al problema de la cultura. Con la cultura tenemos una construcción de individuos que coinciden con características, formas, historia, tradiciones, lenguajes. Nos identificamos a través de. En este proceso cultural vamos a ver las implicaciones que plantea Lotman. El primer aspecto a considerar es que cuando hablamos de cultura, tenemos que hacer una distinción entre los conceptos de biosfera y noosfera. En esta perspectiva, todos formamos parte, como seres naturales, formamos parte de la biosfera, pero cuando desarrollamos procesos que, por ejemplo, a los miembros de la raza humana los abordamos como la vida inteligente, ahí es donde vemos los aspectos incidentes en las características de la cultura. En la cultura, la semiosfera, de acuerdo con las propuestas de Lotman, es un espacio donde tienen procesos simbióticos la comunicación y el sentido, porque ambos forman parte aceptada de esa cultura. Aquí es importante considerar que, aunque no es un espacio cerrado, es un espacio limitado. Y ahorita vamos a ver por qué lo manejamos como un espacio limitado. Ya les había mencionado que hay un espacio cerrado en función del signo, reconocible e identificable, pero desde otras perspectivas está involucrado desde distintos ámbitos, pero lo reconocemos como que no es nuestro. Ya había utilizado esta palabra. Cuando queremos un lonche, no decimos, si estoy pensando en un sándwich, yo digo sándwich, pero sándwich no es una palabra española o español mexicano, es una palabra en inglés, pero ya forma parte del esquema cultural, porque ahora si digo lonche, puedo referirme a muchos otros significados distinto a que yo quería lonche y tú me pusiste un sándwich. Para mí, sándwich no es lonche. Entonces, en las formas culturales, un sándwich está claro que no son tacos o no es una torta, tiene su propio nombre y por eso es una palabra en inglés. Hay múltiples palabras que ya forman parte de la cultura, pero están importadas, pero son reconocibles. Es a lo que me refiero con esto. Bien, en esta imagen pueden observar que cuando hablamos de las características del signo,
el signo en cualquier ámbito, sea en una charla, en imágenes, etcétera, lo que se concreta es que lo que llamamos la cultura, y vamos a aterrizarlo con lo mexicano para que quede más claro, lo que llamamos lo textual, primero pensando en la cultura como un mecanismo, no una institución, un mecanismo generador de textos que tanto acumula información como la intercambia. Estos aspectos son fundamentales para decir, en la cultura de México, el mecanismo que genera los textos es todo aquello que vemos como parte de las tradiciones, de lo mexicano. Y aquí es donde aplica un mecanismo de exclusión, que se excluye todo lo que no sea mexicano. Y entonces ahí dice, versus el mecanismo de exclusión. Y la imagen dice, consideramos lo que es el texto, es decir, el mecanismo que acumula e intercambia información mexicana, versus el mecanismo de exclusión, el no texto. El no texto, visto desde una perspectiva macro, no tiene sentido, no tiene organización, no me dice nada a mi cultura mexicana. Es el caos, el desorden, la barbarie, así está explicado, pónganle las palabras que deseen, pero es lo no mexicano. ¿Cómo hace el no texto para introducirse al texto y desarrollar mecanismos de inclusión que permitan que se forme como parte de la cultura, aunque se asume que no es nuestra cultura, como la famosa palabra sándwich? Y entonces aquí se da el mecanismo de traducción. Cuando se traduce todo ese lenguaje y se dan procesos de inclusión para que formen parte de mi reconocimiento de ese signo, me doy cuenta de que sí lo entiendo, sí tiene sentido, pero es un proceso no propio, no forma parte de mi cultura local, por decirlo de alguna manera. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Maestra, sí, entonces en este caso el caos y pues el desorden serían ese hecho de que, al menos en este ejemplo, no hay una cultura mexicana, ¿no? Ese sería en este caso lo que generaría ese caos. Efectivamente, todo signo no mexicano está reconocido en nuestra comprensión de los signos. Se comprende, se entiende, pero porque forma parte de los mecanismos de inclusión, no porque lo consideremos como lo mexicano. Yo usaba la palabra sándwich, pero en realidad, si ven ustedes al sur de México, allá no se reconoce este signo. Para nosotros puede ser algo común, pero en muchas regiones de México
sí es inglés, se reconoce como inglés. Hay múltiples signos que se han introducido incluso como si fueran español. No lo son. Closet es inglés, pero aquí la gente todavía dice ropero. Y aquí, cuando dices ropero, no tiene sentido, porque son otras generaciones. La generación de mis abuelitos tenía roperos y ustedes van a decir, bueno, pero ropero y closet son diferentes muebles. Sí, son diferentes muebles, pero no existían en la época de los roperos. Y entonces, para cambiar el concepto del ropero o guardarropa, que eso es español de España, el guardarropa, no es ropero, es un signo que tiene un reconocimiento, pero también, como decíamos en la unidad 2 sobre los códigos, son signos que caducaron y que no son reconocidos, son lenguajes que se perdieron en distintas épocas. Ahorita sí se habla de guardarropa o se habla de closet, pero no se identifican las palabras como lo mexicano. Se identifican erróneamente, pero en realidad no son un lenguaje mexicano. No sé si me expliqué, compañero. Sí, maestra, sí. Gracias. Maestra, ¿se me escucha? Sí. Muy bien. En el caso, por ejemplo, del lenguaje mexicano, ¿ese sería como tal una semiósfera o una parte del conjunto de lo que es la semiósfera como tal? Cada cultura tiene su propio lenguaje y es un lenguaje que está cerrado, entre comillas. Aquí, en este cuadro, se explica por qué no está completamente cerrado a lo no cultural. No importa que sea mexicano, que sea peruano, que sea chileno, que sea español, incluso dentro de las propias naciones, y ese es nuestro problema, están las diversidades. Por ejemplo, vean ustedes el caso de Francia. Cuando trabajan historia francesa, es muy diferente la cultura francesa en el lenguaje del norte de Francia con la del sur. Incluso hay un lenguaje diferente. No hablaban el francés, ni siquiera el francés antiguo. En el sur se hablaba el occitano. Y cuando ustedes buscan la conexión entre el francés antiguo y toda la región, era una región, se llamaba Occitania. Y si observan el lenguaje, sí está conectado con la lengua madre, que es el latín, igual que el español. Pero pasa lo mismo con España. España sí está el español, pero no tiene nada que ver con el español de Cataluña o con el español de los vascos. Tienen su propio lenguaje y lo único que los conecta es la lengua romance, el latín. Entonces, cuando hablamos de cultura, todavía reducimos el concepto para nosotros los historiadores es más complejo porque tenemos que ver el ámbito en que se da. Y el ámbito no tiende a verse como la nación, como lo estoy manejando ahorita,
y lo hago porque su trabajo está dentro de la cultura mexicana, el lenguaje que ustedes manejan. Pero cuando se enfrenten a textos históricos y vean los signos, en realidad el concepto de cultura se hace todavía más concentrado. Y no estoy hablando de que los regimontanos hablemos de una manera y en San Luis Potosí hablen de otra y en Zacatecas de otra. No, no es eso. Estamos en el mismo espacio y en el mismo tiempo. Las características culturales del signo son las mismas. Hay regionalismos. Es distinto a lo que les mencionaba para el caso de la historia. Aunque les digo que Occitania es una región, en realidad es la mayor región de Francia. Involucra un montón de territorios, una buena parte de la Francia del siglo, no sé, 9, creo. 9, 8, no sé. Y en el caso de España, todavía en el siglo XIII se siguen dando estas diferencias. Ahorita, cuando ya se maneja como una obligatoriedad el español en España, sí, todo el mundo habla el español, pero en Barcelona se resisten, en Cataluña se resisten, los vascos hasta matan gente, se convirtieron en una guerra de guerrillas, se quieren separar, tienen su propia cultura, pero históricamente ha sido así. Entonces tiende a ser todavía un poco más radical. La intención de manejar lo mexicano es para que traten de comprender que el lenguaje está centralizado por la propia cultura. La sociedad lo maneja el discurso, pero también lo crea. Acumula información, la intercambia y la crea. Las generaciones, todas las generaciones van teniendo estos procesos de interacción, de conocimiento, de creación de nuevos signos que le den sentido a las transformaciones de mi mundo. Por eso el lenguaje se transforma con tanta rapidez, pero eso no quiere decir que sea nuestro. Vean ustedes todos los problemas que nos crean las palabras de la tecnología. Por ejemplo, voy a chatear. ¿Qué es eso? Pues chatear, cualquiera, hasta los rucos entendemos que chatear, sí, pero es una palabra que, no sé, hace 15 años, quizás hace 10 años, no existía y se generó a través de el chat. ¿Qué es el chat? Pues no es una palabra ni española ni mexicana, y entonces chat es platicar, charlar. ¿No? ¿Por qué no me dice charlar? Es que no es lo mismo que estemos charlando a que estemos chateando. ¿Se fija usted el problema de la comprensión del signo cuando estamos utilizando en nuestra cultura, adecuando una palabra que no es mexicana? Estoy preguntando. Sí, maestra, sí veo la diferencia. Y nos causa problema. ¿En qué parte nos causa problema? Pues es el momento de la comunicación, de hacernos dar a entender o comprender al otro. Es de comprender el signo. No lo estamos comprendiendo porque charlar es una cosa, chatear es otra cosa. Pero
vea como en este esquema de la cultura nos encontramos con la importancia de los mecanismos de inclusión. Lo agregamos al repertorio de textos y podemos ahora sí identificar que esto tiene sentido en función de que lo desarrollamos como un proceso de inclusión. ¿Hasta qué punto comprendemos que chatear no es parte de nuestra cultura? En realidad ustedes son la generación que utiliza ese lenguaje o que lo hizo popular. Díganme si al verlo desde esta perspectiva entienden que no es parte del lenguaje mexicano. Sí, se entiende que fue incluido. ¿Ustedes lo entienden? Cuando ustedes leen algo o se escriben, vamos a chatear para hacer este trabajo, ¿conscientemente lo entienden como algo no mexicano? Se refiere al momento de utilizarlo, ¿no? O bueno, no necesariamente el usarlo, sino que si nos ponemos como a procesar que es un concepto, pues, no mexicano, ¿no? Exacto. Sí, porque pues Sale eso natural. no creo que pase, o sea, nadie en automático al usar uno de estos términos se pone a cuestionarse si es mexicano, ¿no? Entonces sí, yo creo que ya está como convencionalizado en la cultura, ¿no? Sí. Bueno, sí. Yo pienso que a pesar de que lo usemos bastante seguido y sea como que ya común en nuestra forma de expresarnos, todos tenemos en claro que no pertenece al lenguaje mexicano. Es como cuando decimos ok, o sea, lo usamos casi todo el tiempo, pero sabemos que no pertenece realmente a nuestra lengua. Pero no impacta en la comprensión del proceso comunicativo, ¿verdad? No, porque el mensaje pues está claro, ¿no? De que, bueno, está bien, ¿no? Ok. Sí. Pero, pues, sí, o sea, sí, creo que está como implícito. Todo lo entienden. El problema es que ustedes son una generación. Entonces, no den por hecho de que todos los mexicanos entienden lo que significa chatear o lo que significa ok, como tampoco entienden lo que significa sándwich. Estamos centrados en una generación, en espacios físicos, temporales, que nos limitan la comprensión de que si yo lo entiendo, todo el mundo lo entiende. En realidad no funciona. Ahí está el problema de la cultura. En realidad, la cultura es nuestro ámbito de conflicto, de crisis, no es parte de la cultura general. Recuerden ustedes que es lo socialmente aceptado, todo proceso semiótico en la cultura, lo nacionalmente aceptado. Los regionalismos aquí no son válidos y el ok y el chatear son, bueno, quizás no estamos hablando de una región, pero estamos hablando de una generación. Y entonces díganle a su abuelita, vamos a chatear, abuelita, ¿qué quieres? ¿Qué es eso? ¿Verdad? Es distinto.
Y entonces ahí es donde se dan cuenta de que no es parte de nuestra cultura cuando no todas las generaciones comprenden el lenguaje de los jóvenes. Comprendemos. Bien. Repetí el concepto de semiótica para que ustedes pudieran ver las distinciones entre lo que habíamos visto en las unidades 1 y 2 de el signo como proceso comunicativo y aquí ya centrado en el aspecto de la cultura como signos que tienen sentido en un espacio concreto. Y aquí ya integro la importancia de la semiótica cultural, tal como dice Lotman, donde comprendemos lo dicho y lo no dicho, uno porque lo explicita, lo dice, y lo que no dice, pero que está implícito. En cierto momento lo vimos en el pensamiento binario, contenido-expresión, causa y efecto. El efecto no está implícito, puede producir un efecto y entonces la causa se convierte en causa, pero hasta que no se ve un efecto no puede manejarse como causa. Esta es la razón por la cual algunos de sus párrafos no tienen causa-efecto, porque no hay efecto, pero todas tienen contenido-expresión. Bien. Este concepto de cultura es la representación sígnica del cuadro previo que acabamos de analizar. Y este es el concepto de semiósfera que elabora Lotman. El aspecto de la semiósfera es importante enfatizar en que, visto como un espacio cerrado en sí mismo, donde todo se produce y se comprende desde su propio ámbito, pero también aquí vemos el mecanismo de inclusión. No es tan perfecto como se maneja aquí. En realidad no. No todo el tiempo se van a aceptar estos mecanismos de inclusión. No todo el tiempo. Pero sí tiende a verse como algo cerrado, pero que sí permite cierto grado de apertura. En otro momento hay una imagen que muestra los efectos de esta apertura en la comprensión de la semiósfera. Antes de entrar a eso, vamos a desglosar todo lo que manejamos el concepto cultura. Primero, la cultura definida como texto, es decir, toda cultura debe generar un sentido. La cultura mexicana tiene sentido para nosotros. Es un texto elaborado a través de tradiciones, formas integradoras, etc. Históricamente tenemos el lenguaje como un generador de sentido, el lenguaje español. Tenemos la música como generadora de sentido, la música mexicana. La religión
o sea, diferentes textos que le van a dar sentido a mi cultura. Todo produce comprensión. Si no soy mexicana, en realidad no puedo entender la cultura tal como. Tenemos muchos historiadores extranjeros que trabajan historia mexicana, hacen un excelente trabajo, pero en el aspecto cultural, y aunque hayan vivido más de la mitad de su vida en México, la idea de que comprendan el sentido del ser mexicano tiende a ser mediado por su propia cultura. No digo que no la entiendan, pero el grado de comprensión de un mexicano sobre México al de un francés sobre México tiende a marcar distinciones. Cuando ustedes leen un texto de estos autores, cuando se analizan los signos que ellos utilizan, ahí se evidencia que están hablando desde otro ámbito cultural para comprender el relato histórico. Claro, manejan las metodologías, pero manejar la metodología y ver el relato histórico tal como fue, sin darle mi propia percepción, les digo, puede tener verosimilitud, pero de que lo vea un historiador francés como lo vería un historiador mexicano, el documento, la imagen, el acontecimiento no va a ser igual necesariamente. Entonces, como que un fundamento básico de estudiar el pasado como lo hacemos nosotros tendría que ser profundizar en nuestro propio ámbito. Porque el sentimiento de cultura es el fundamento. Podemos entender el pasado en el siglo XVII, en el siglo XVI, el pasado indígena, porque son nuestros indígenas, son propios, aunque ustedes digan, ay, por favor, yo no tengo nada que ver con los chichimecas. No tenemos nada que ver con ellos, pero compartimos historia. Ven cómo la cultura nos integra a pesar de tanto tiempo pasado, tantas diferencias de aquella época a esta. ¿Tiene sentido lo que digo? Pues sí, estoy de acuerdo. Bien. De esto que está aquí sobre las 3 etapas de cultura, ¿hay algo que quieran que les explique un poco? Ahora vamos a ver, a complejizar un poco las características que tiene la cultura desde la perspectiva organizativa. Tenemos 2 aspectos fundamentales, pero ambos aspectos nos dan otro panorama, de ahí las llavecitas. Primero tenemos la lengua natural y las llamadas lenguas de segundo orden. Tanto la lengua natural como las de segundo orden
tienen procesos de modelización que están centrados en el proceso de comunicación, pero que por eso la necesidad de la palabra modelizar, nos están modelando, nos están mostrando una imagen del mundo cultural. Entonces, tanto como sistema de signos y textos con sus subsistemas nos llevan a la visión de una imagen comunicativa y representativa, porque recuerden que el signo son dos acciones. Está escrito, es una imagen, la escritura es una imagen, pero la representación mental es otra imagen. Es lo que nos causa problemas en la semiótica. Esta doble función, la representación comunicativa a través de la imagen escrita, no me causa problemas. Me causa problemas la imagen mental. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan la imagen del árbol? Sí, maestro. Bien, como esto está bien sencillo, me voy a otro aspecto. Esto ya es más complejo. Esto tiene otras implicaciones a nivel de análisis semiótico. Aplicar la semiósfera va a implicar esta información como el aspecto fundamental del conflicto para aplicar la semiósfera a los textos que están trabajando. Véanlo y plantéenme dudas porque esto causa muchas dudas. O sea, maestro, lo que aquí se plantea, bueno, de Lofman se plantea, es que una visión es más individualista y otra es más agarrarlo todo como un conjunto sin ver tanto sus componentes. ¿A eso se refiere en este aspecto? No. O sea, vaya, que el universo semiótico es ver los componentes, por así decirlo, y dejar la unidad un poco al final. Y esto, desde el segundo punto del mecanismo único, es más agarrarlo todo en conjunto. Fíjese que el punto fundamental con lo que usted está explicando es que esto es el punto neurálgico, que la idea del gran sistema, así le llama Lotman. Dice, en realidad la semiósfera es como un gran sistema,
o sea, no se ven los ladrillos, se ve la pared. Pero esa pared tiene sentido, porque entendemos que esos ladrillos, voy a llevármela al lenguaje, nuestro proceso comunicativo son signos que tienen una correlación. Todos esos signos son ladrillos que forman una pared, es decir, en la cultura mexicana. No estoy hablando el lenguaje mexicano, ahí ya me meto a otro problema. Él está hablando de la cultura y aquí la cultura es un gran sistema de signos que se identifican, no se destacan uno de otros signos. Se identifican porque son nuestros. No son de otra cultura. En algún momento les puse como ejemplo la diferencia de la representación de lo mexicano cuando les decía, por ejemplo, ver a alguien vestido de mariachi en Nueva York, de inmediato a la gente que lo ve lo remite a México y estamos hablando de un vestuario, pero ese vestuario, aunque se lo ponga un norteamericano y hable inglés, eso no lo hace mexicano. El traje es mexicano, no es la persona que lo porta, ni el lugar en donde esté. ¿Por qué? Porque el mundo reconoce esas culturas, como que nosotros veamos un kimono o que nos pongamos un kimono, pues no nos hace japonesas, ¿verdad? Pero esto es en cuanto a vestuario. Aquí nuestra problematización está con respecto al lenguaje como signo que le da sentido a nuestra cultura sígnica. Todo nuestro pleito es con el signo. Y aquí es donde en realidad está el problema, porque observar que estos signos forman parte de nuestra cultura y estos otros signos han sido incluidos a través de ese mecanismo de inclusión que es la traducción o que es la adquisición de la palabra, ni siquiera se transformó como chatear, ¿verdad? No le buscamos, la mexicanizamos la palabra en inglés, porque en inglés chatear lo dicen de otra manera, aquí se mexicanizó. Incluso en la conjugación se le forma como verbo y se le conjuga como verbo en español. Ese es otro problema que, bueno, ese ya es problema de los lingüistas. Sí. Nosotros ya tenemos muchos problemas con esto, pero sí hay muchas palabras que se han introducido y que se utilizan como verbos cuando no tiene sentido. Por ejemplo, si yo digo, vamos a platicar, el verbo es vamos. Nosotros, van, voy, el verbo, pero platicar no es un verbo. Pero bueno, eso ya es otro problema de otro ámbito. Bien. Cuando define las características entre lengua natural y espacio, aquí
están aspectos textuales de Lotman, lo quise manejar textual para poder analizarlo de manera adecuada a las necesidades que les plantean a ustedes los textos que están trabajando. Vean esto y pregúntenme lo que no tengan claro. Y no se tarden tanto porque quiero terminar el tema. Si lo dejo para el miércoles, se les va a olvidar la mitad. Maestra, lo del concepto de espacio lo entiendo bien, pero lenguaje natural se refiere al simple hecho del lenguaje o cómo es que este no me queda muy claro. Me regreso. ¿Sí entiende lo que es metalenguaje? Sí, ya. Ok. Me voy otra vez al... Si ya le quedó claro esto, Maestra, entonces aquí el espacio sería pues, algo similar al código o cuáles serían las diferencias entre ambos? no. El que esté hablando de vínculos sociales, religiosos, políticos, no tiene que ver nada con el código. Estamos hablando de la lengua natural. La lengua generada por, la lengua natural generada por la cultura. Esta lengua natural tiene sentido de acuerdo con su vinculación a, no al código. Se refiere a espacios. Por ejemplo, en el lenguaje, en el espacio político, no tienen sentido muchos signos que ahí se utilizan como formas de lengua natural. Le voy a poner un ejemplo, la palabra bota. Cuando usted ve la lengua natural, bota y piensa en un signo, parte de lo mexicano. Fíjese, estoy pensando en el signo, pero yo problematizo lo que veíamos, la lengua natural de la lengua de segundo orden. Entonces entra el proceso de la modelización y la imagen. Puede ver el signo bota y puede ver la representación mental. ¿Qué le está diciendo el signo y la representación mental, compañero, por favor?
Pues puede ser el calzado, el acto de votar también, votar tanto para el aspecto democrático como votar una pelota, ¿no? O sea, tiene varias significaciones en este caso. Tiene múltiples, tiene que ver con la diferencia en la escritura, porque una es con V, la otra es con B, pero también tiene que ver con el contexto, es a lo que se refiere los vínculos. Si son vínculos sociales, botar la pelota o si hay conflictos familiares, votar al marido por inútil, no es cierto. En un ámbito político, nadie piensa en votar con B. O sea, cuando se está hablando de un espacio concreto, el signo tiene un sentido y una representación que son tal como, o sea, son lo mismo y están plenamente identificados y comprendidos, pero estamos hablando de espacios y de lenguas que están interconectados. Ahí es donde, este es el ejemplo básico de lo que les mostraba ahorita como la lengua natural y la lengua de segundo orden. ¿Ya les quedó clarito? Sí, ya. Gracias, maestra. Perfecto. Por favor, deténganme cuando haga falta. Bien. Y este es el otro aspecto a considerar de la palabra espacio. Y aquí también se probleman al leer a Lotman, vista, es el mismo problema que manejábamos con el ladrillo y la pared. Aquí en el espacio es el mismo conflicto, pero en el aspecto cultural tiene que verse como un todo. Y el problema está aquí, en esta parte. Entonces podemos decir, maestra, que el espacio es el que define el código. No. Rayos. No. Vea lo que manejamos aquí, ¿verdad? Sí. Que el espacio vincula el lenguaje. Aquí el espacio fundamenta las características de lo considerado lo propio culturalmente. Entonces, por eso le señalaba la cultura como memoria inherente a ella, hace una selección de los signos desde su propia perspectiva. Piense que desde el inicio habla que son espacios cerrados, pero a pesar de ello, la semiósfera permite a través de procesos de inclusión otros signos. Lo importante aquí es que no necesariamente
se reconocen como tal. Por eso dice la cultura, y aquí es la memoria es inherente a la cultura. En el momento en que se plantea el concepto de espacio como ciudad y donde se da un movimiento, se pierde la identidad propia y se adopta la de un nuevo espacio. En realidad estamos hablando de la traducción. No quiero hablar de regionalismos porque se me van a extraviar entre lo que les dije que eran los regionalismos, pero me voy a salir del signo para luego regresar a él. Cuando una persona cambia de, no sé, viven en una ciudad de 200,000 habitantes y entran a una de 5 millones de habitantes, está primero la dinámica demográfica, es una monstruosidad de personas versus la previa. Y luego las formas culturales, lingüísticamente hablando, son diferentes. ¿Qué hacen las personas cuando migran? Se adaptan y adoptan. Las dos cosas. Una es te adaptas al medio donde vives y la otra es tienes que adoptar las características lingüísticas del lugar donde estás porque necesitas comunicarte. Si no te entienden los demás, tú no puedes sobrevivir. La sociedad es integración. El sistema de socialización es el fundamento de la cultura. Ahora me regreso al signo. El signo es el mismo problema. Lo manejábamos en la primera imagen. Hablábamos del texto y del no texto. Yo, oaxaqueño, llego a Monterrey a trabajar y aquí me voy a casar, voy a tener hijos, etc. La forma de vida, mi lenguaje, mi sistema del uso del tiempo, todo está interconectado con características en las que yo, oaxaqueño, me desarrollé. Pero llego a Monterrey, que es otra historia, es otra cultura, son otras formas de vida, son distintos intereses, y aquí voy a adoptar los que hay en esta región. Me voy a casar con alguien de aquí, voy a tener hijitos que van a nacer aquí, pero entonces yo no me puedo sentir como un extraño en mi propia casa y con mi propia familia. ¿Qué hago? Les estoy dando a ellos parte de mi propia característica cultural. Entonces, cuando yo era texto en Oaxaca, al llegar a Monterrey me convertí en un no texto que se integra al texto de Monterrey. ¿Sí se entiende un poco? Sí, pues es lo de la adaptación y la adopción, ¿no? Que nos mencionaba ahorita. Así es. Okay. En el signo, esa es la problematización del espacio. El espacio cultural está representado desde una característica de una perspectiva, lo dice en el último párrafo. Mientras el lenguaje natural representa el texto como manifestación de un solo lenguaje, porque es el generador del lenguaje, es el macro. En el espacio, el texto tiende a ser heterogéneo y heteroestructural, es decir, se definen diferentes características en donde se involucran a diferentes operadores, como lo definía en
en la diapositiva previa. Aquí vemos la necesidad de ajustarnos a características de ese espacio si no nacimos en ella, pero la comprendemos. Bien, aquí lo voy a dejar porque termino con ese tema. Este involucra a otros temas y no quiero iniciar de aquí. Entonces, lean a Lotman porque esto les va a quedar un poco más claro en función de las características. Este es como el punto neurálgico del tema que les acabo de explicar y con el que terminé. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? De acuerdo. Muy claro. Sí. Sí, le escucho. Bueno, sí está muy claro lo que comento. Ah, ok. Bien. De todos modos, ya está en la grabación por si requieren repasar alguna cosa y preguntarme en la siguiente sesión. Se tarda como unos 15 minutos en subirse a publicaciones la grabación, pero no hay ningún problema. Y para la próxima clase, continuamos con el mismo, esta misma presentación. Bueno, ¿alguna otra intervención o comentario? ¿Nada? Ok. Bueno, nos veremos o si no nos veremos, nos escucharemos el próximo miércoles. Pásenla bien. Gracias, maestra, igualmente. Gracias por estar aquí. Un bonito día. Igualmente.